Para analizar los resultados de las elecciones primarias en Argentina, tenemos el comentario del doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México y director de la revista Foro Internacional de El Colmex. Las elecciones primarias del pasado domingo en Argentina significaron una derrota contundente para el gobierno de Mauricio Macri. De repetirse el resultado en las generales de octubre próximo, habrá fracasado el intento de reelección del actual presidente, y esto devendrá en la vuelta al poder del peronismo y de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es importante dejar en claro que en términos legales, lo único que se definió hace una semana fue quiénes serán los candidatos de cada fuerza política que competirán en las elecciones del 27 de octubre. Esto es así porque desde una reforma aprobada en 2009 se estableció que antes de cada elección los partidos deben seleccionar a quienes los representarán en la contienda a partir de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, popularmente conocidas como PASO. Son abiertas en tanto cualquier ciudadano puede participar, sin necesidad de estar afiliado a un partido. Simultáneas, dado que todos los partidos o coaliciones eligen a sus candidatos al mismo momento, y obligatorias porque todos los ciudadanos deben concurrir a votar. Cuando se introdujeron las PASO, apuntaban a democratizar las decisiones de los partidos, abrir su vida interna a la ciudadanía y, a fin de cuentas, restablecer la confianza que los argentinos les habían perdido desde hacía tiempo. Para eso se imaginaba un escenario en el que dentro de cada fuerza competirían diferentes precandidatos y que las primarias servirían para que se definiera de manera abierta quién de estos finalmente representaría en las elecciones a dicha fuerza política, limitando el peso de las negociaciones internas y de las maquinarias partidarias. Tal como ocurrió el pasado domingo, sin embargo, los partidos y coaliciones le encontraron la vuelta a dicha normativa, presentando en las PASO candidatos únicos negociados previamente. Esto ha llevado a que las primarias se conviertan en la práctica en un ensayo de las elecciones generales, y dado que son obligatorias, sus resultados pueden ser leídos como un anticipo fiel de lo que luego puede suceder. El hecho de que la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner del Frente de Todos haya sumado un 47% de los votos frente a un 32% del ticket oficialista que encabeza Mauricio Macri junto a Miguel Ángel Pichetto, resultó sumamente relevante por varios motivos. En primer lugar, porque la diferencia de casi 15 puntos mostró ser muchísimo más holgada de la que preveían las encuestas, que si bien coincidían en que los Fernández impondrían, marcaban una distancia de entre 3 y 4 puntos. En segundo lugar, porque de repetirse este mismo resultado en las elecciones generales de octubre, la fórmula opositora se aseguraría una victoria en la primera vuelta, al superar el 45% que la Constitución establece para consagrar un ganador en dicha instancia. Esto mismo puede suceder, aun si cae por debajo de ese porcentaje, pero mantiene una distancia de 10 puntos respecto de la segunda fórmula más votado, en este caso, la de Macri. La contundencia del triunfo opositor fue la que instaló desde el propio domingo la sensación de que las cartas ya están echadas y solo es cuestión de días para que se materialice la alternancia. Esto llevó a que el lunes los mercados reaccionaran de manera profundamente negativa, lo que se tradujo en una devaluación del peso argentino de casi un 25% en un solo día, una caída récord de la bolsa que se ubica entre las peores de la historia del país y un descenso de los bonos de la deuda argentina sin precedentes cercanos. Lo que agrega complejidad a la situación es que este vendaval debe ser enfrentado por un presidente como Macri, que ha perdido todo poder, frente a un candidato como Fernández, al que todos ven como presidente virtual, pero que aún no ha sido declarado formalmente como tal. A esto se suma que Macri es aún candidato, y en pos de mantener ciertas esperanzas de revertir el resultado, lanzó una serie de medidas orientadas a mejorar la situación de la población, pero que pueden generar efectos macroeconómicos contraproducentes. De telón de fondo aparece el fantasma que desde el regreso de la democracia en 1983, ningún gobierno no peronista ha logrado concluir su mandato.
Diferentes voces fuera y dentro del gobierno plantean ahora que más que ganar las elecciones, el objetivo de Macri debe ser llegar al 10 de diciembre, fecha en la que deberá entregar el poder a su sucesor. Distintos análisis han coincidido respecto de las razones que explican este resultado en las PASO. En primer lugar, los pésimos resultados económicos de la gestión de Macri. Desde la campaña que le llevó a la presidencia en 2015 y de manera insistente durante los primeros meses de su gobierno, el actual presidente construyó un discurso que ponía a sus cualidades como gestor como uno de sus principales activos. Por lo tanto, auguraba que su gobierno generaría mejoras sustantivas en la realidad argentina que se podrían visualizar en los principales indicadores económicos. En este aspecto el fracaso fue absoluto. Macri deja un país con menos crecimiento económico, más inflación, más desempleo y más pobreza del que recibió. Esto afectó no solamente a los sectores de menores ingresos, que votaron masivamente contra el gobierno, sino también a la clase media, que constituyó la base del gobierno durante los primeros años, pero que paulatinamente se fue distanciando. Además, el acuerdo al que el país llegó con el Fondo Monetario Internacional en 2018 ha condicionado de manera sustantiva las decisiones de política económica. El segundo factor relevante ha sido la capacidad del peronismo para unificarse detrás de una candidatura común. Una mirada retrospectiva deja en evidencia que la decisión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de ceder la candidatura presidencial a Alberto Fernández resultó clave. Este último no solo tiene un perfil más moderado, sino que además fue abiertamente crítico con la expresidenta desde que dejó su gobierno en 2008. Y sus antecedentes personales muestran además que no planea ocupar su cargo para actuar simplemente como un títere de Cristina. Lo anterior resultó clave no solo de cara a los votantes, muchos de los cuales siguen viendo con recelo a la expresidenta, sino al interior del propio peronismo, en donde también existen aún resistencias respecto de Cristina. La capacidad negociadora de Alberto resultó clave para unificar a los diferentes sectores que tanto en el 2015 como en el 2017 habían competido por separado y en cierta medida facilitado la victoria de Macri. La delicada situación que atraviesa el país debe llevar a todos los actores relevantes a priorizar la moderación y el entendimiento en pos de la paz social. En este contexto, cualquier otra opción implicará jugar con fuego, y las consecuencias negativas de una profundización de la crisis pueden afectar a todos por igual. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.